Buenas tardes, pues vamos a empezar con lo que sería la unidad 4, que se llama máquinas asíncronas. Básicamente vamos a hablar de la máquina asíncrona por excelencia, que son los motores de inducción. Vamos a hablar con una pequeña introducción de estos motores. Cabe recalcar que es importante su estudio porque representan el 70% de las cargas a nivel mundial, ¿no? O sea, de todo lo que se está alimentando, 70% de esas cargas que se alimentan con electricidad, pues son motores de inducción, ¿no? Entonces vamos a ver. El estudio del motor de inducción trifásica tiene gran importancia en nuestros días debido a sus características de construcción y robustez, ya que gracias a su diseño se logra tener un campo magnético rotatorio, el cual gira a una velocidad fija, que se conoce como velocidad de sincronía, que básicamente está definida por el número de polos magnéticos de la máquina y por la frecuencia de las señales de alimentación. La teoría elemental para el diseño de este motor fue desarrollada por Nikola Tesla en el año de 1887 y desde entonces la parte básica de esta máquina pues no presenta grandes modificaciones, ¿no? Entonces pueden ver que ya es una tecnología antigua, pero es muy muy buena tecnología todavía. Algunos de estos motores llegan a eficiencias del 92%, 95%, que son muy muy buenas eficiencias y son mucho más baratos que otro tipo de motores, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar de nuevo con la introducción. Se puede hacer una primera clasificación elemental de este tipo de máquinas trifásicas a partir del tipo de rotor que se tiene, que es la parte rotatoria, del cual se tienen las siguientes clases. Rotor jaula de ardilla. Su característica principal es que no presenta la posibilidad de tener acceso a ningún parámetro del rotor, ya que se encuentra completamente aislado del estator o de posibles terminales hacia la parte exterior del motor, ¿no? Tenemos otro tipo de motores, que es el rotor de anillos deslizantes, y permite el acceso a las terminales del rotor empleando escobillas, por lo que se pueden modificar los parámetros de este, y en especial la resistencia que modifica el valor de su velocidad, en el cual se encuentra el par máximo, como vamos a explicar un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, otra clasificación que se puede hacer a este tipo de motores es a partir del número de fases que emplean en su alimentación. Podemos encontrar los motores trifásicos, bifásicos y monofásicos. Los más utilizados pues son los trifásicos, estos, y pues los monofásicos. Los monofásicos, piensen en ellos como la bomba de agua con la que se llena su tinaco, quizás la licuadora, el compresor que tiene su refrigerador, y pues en los trifásicos pues son casi todas las cargas industriales, son motores trifásicos. En la actualidad los motores de inducción se pueden encontrar en más del 70% de las aplicaciones de accionamientos eléctricos, incluyendo velocidad constante y variable. Esto de la velocidad variable se logra cuando se puede modificar la velocidad de sincronismo o el número de polos del motor. Hay dos formas de controlar la velocidad de un motor de inducción. Una de ellas es cambiando la frecuencia de alimentación y la otra es cambiando el número de polos que tiene la máquina. Obviamente esta queda desechada, porque pues no vas a estar abriendo tu motor y cambiándole los polos para cambiar la velocidad. Y lo que se hace típicamente pues es variar la frecuencia de alimentación del motor. Para eso utilizan configuraciones de electrónica de potencia como inversores, por ejemplo, o ya más conocidos como BF. Oh, Dios, se me fue la otra letra. Variable Frequency Driver, BFDs, ¿vale? O variador de frecuencia variable. Los motores de inducción reciben el nombre bien ganado de caballos de batalla de la industria. Estos motores son muy robustos. El robusto no se saca con Z o con S. Creo que con S. Robusto, ¿no? Es decir, es complicado que se te dañe uno de estos motores. Y si se te daña, se puede reparar, ¿no? Casi siempre lo que se daña es el estator. Y pues este se puede embobinar de nuevo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con los principios básicos del motor de inducción trifásica. Nos vamos a enfocar en los trifásicos, porque pues básicamente el monofásico es un motor trifásico con una sola fase, ¿no? O si lo quieren ver al revés, el trifásico es un motor monofásico con 3 fases. Entonces, pues bueno. El estudio de los motores de inducción trifásica se inicia a partir de la definición de velocidad de sincronía, que es básicamente la definición del circuito equivalente y de deslizamiento. Esta palabra es la gran diferencia entre un motor síncrono o una máquina síncrona y una máquina asíncrona, que es la parte del deslizamiento.
La velocidad de sincronía se define como ns igual a 120 por la frecuencia de alimentación sobre el número de polos y te da en revoluciones por minuto, ¿no? Es la misma fórmula que vimos en las máquinas síncronas. Aquí lo importante es el deslizamiento. Cuando tú pones una carga en este tipo de motores, tú vas a hacer que el torque que te genera esa carga empiece a frenar poquito al motor. Esa diferencia entre la velocidad de sincronía y la velocidad real del rotor se le conoce como el deslizamiento. Entonces el deslizamiento es esencialmente la diferencia entre la velocidad de sincronía y la velocidad repetí aquí dos veces, perdón, de la velocidad de sincronía y la velocidad del rotor. Por lo que se tiene que S, que es el deslizamiento, es igual a la velocidad de sincronía menos la velocidad del rotor entre la velocidad de sincronía. Entonces vean que esto va a salir muy cercano. Si fuera igual a 1, perdón, si fuera igual a 0, quiere decir que están en sincronía, ¿no? Y si fuera más cercano de 1, pues quiere decir que están totalmente, que el deslizamiento es muy grande. Es decir, 0% quiere decir que estamos hablando de una máquina síncrona, y el 100% pues quiere decir que estamos totalmente, la velocidad del rotor es muy diferente a la velocidad de la velocidad del rotor no existe, y por lo tanto tenemos la velocidad de sincronía nada más. Esto pues quiere decir que el motor está parado, ¿no? Aunque tú le estés inyectando voltaje al motor, ¿no? No sé si me expliqué. El 0 quiere decir que van en perfecta sincronía, ¿no? Porque quiere decir que ns menos nr fueron iguales. Entonces si me da 0, si tengo el deslizamiento 0, pues estoy hablando de una máquina síncrona. Ahora, si yo voy creciendo o va aumentando o disminuyendo, más bien dicho, la velocidad del rotor nr, pues voy a encontrar que llega un punto en el que esta se hace 0, ¿no? Quiere decir que el rotor no se está moviendo, y entonces tengo un deslizamiento del 100%, porque sería ns entre ns, ¿no? Entonces eso quiere decir que el rotor está bloqueado, es decir, no hay movimiento. Y bueno, pues también se puede poner un desplazamiento porcentual y se expresa de esta manera, ¿no? Nada más multiplicándolo por 100. Bueno, si el rotor se encuentra en reposo sin movimiento, se tiene que S es igual a 1, lo que le estaba tratando de comentar ahorita, ¿no? Y cuando el motor se encuentra en vacío sin carga, el valor de S tiende a 0, por lo que se puede determinar que la velocidad del rotor se obtiene mediante la expresión NR es igual a 1 menos S por NS. Entonces vean, si S fue igual a 1, pues esto se hace 0, y la velocidad del rotor es igual a 0. Si este se hace 0, se hacen síncronas, ¿sí lo ven? Déjenme lo checo aquí rápido, para que me entiendan ese punto, ¿no? Si S es igual a 1, 1 menos 1, 0. 0 por lo que sea, 0. Por lo tanto, la velocidad del rotor es igual a 0. Estamos hablando de que el rotor está bloqueado. Si S es igual a 0, tendríamos 1 menos 0, pues me queda un 1. Por NS me queda NS. Y estaríamos hablando de que están en la velocidad de sincronía. Y a eso cuando S es igual a 0, pues se le llama que el motor está sin carga. Tomando en cuenta que la mayoría de los motores de inducción trabajan con valores de deslizamiento que cumplen una condición que es S menor al 5%, se observa que el margen de valores del deslizamiento se restringe. En forma análoga a lo que ya se planteó, la frecuencia del rotor se puede determinar a partir de F rotor es igual a NS menos NR sobre NS por la frecuencia del estator. Y bueno, si sustituimos el valor de S, recuerden que S es igual a NS menos NR entre NS, pues podríamos encontrar esta ecuacioncita, ¿no? La frecuencia del rotor es igual al deslizamiento por la frecuencia del estator. Bueno, de ahí, chavos, chavos y chavas, es sumamente interesante que vamos a encontrar un modelo equivalente de ese motor síncrono, perdón, de ese motor asíncrono. Este estudio se inicia al segmentar en dos partes el circuito equivalente. Obviamente lo vamos a segmentar entre el estator y el rotor, ¿de acuerdo?
Uno para el estator y otra para el rotor. La parte en que se estudia el comportamiento del estator corresponde al siguiente circuito. Vamos a tener el voltaje de el voltaje de alimentación, una resistencia del estator, una impedancia del estator XS, y voy a tener una impedancia magnetizante que se llama XM. Y acá voy a tener una ES. ¿Sí estamos de acuerdo? Si le aplicamos mallas, pues nos quedaría que menos BS más IS por RS más IS por XS más IS por XM, pues tendría que ser igual a 0, ¿no? Por lo tanto, si despejamos de aquí, bueno, perdón, aquí me equivoqué. Bueno, no que me haya equivocado, está bien, pero pues más bien dicho, aquí le ponemos el nombre del voltaje, ¿no? Que es ES, esto es IS. Encontraríamos que ES a qué va a ser igual, pues nos va a quedar a BS. Déjenme ver nada más. ES, si lo despejo. No, perdón, quiero encontrar BS, perdón, no ES. Es lo mismo, pues, pero para que me corresponda con la fórmula que está acá, pensé que estábamos despejando ES. Sería que BS, pues va a quedarme igual a qué? A ES más IS por RS más IS por XS. Factorizando, agrupando IS, me quedaría ES más IS que multiplica a RS más XS. Y de aquí pues podríamos despejar ES, ¿no? También. Y ES es igual a... Eso fue lo que hice ahorita, ¿no? BS menos IS por RS más XS. Pero bueno, pues lo importante es que nos da esto, ¿no? Eso es lo que vale BS. Por otro lado, para el rotor se tiene un circuito con parámetros similares al anterior, sin embargo hay que observar que el rotor siempre se encuentra en cortocircuito. ¿Sale? Perdón. Entonces tendríamos en este caso esta malla que empezaría con menos ER más IR que multiplica a XR más IR que multiplica a RR, ¿no? O la resistencia del rotor. ¿A qué se refiere eso con que está cortocircuitado? Tendríamos que tener algo aquí, una fuente de una FEM, pero como siempre está cortocircuitado, porque estamos hablando de un motor jaula de ardilla, pues siempre está en corto, ¿no? Si no, sí es por eso. Déjame lo pienso bien. Sí es por eso. Es un motor jaula de ardilla, por lo tanto no tiene escobillas, por lo tanto aquí siempre hay un cortocircuito. ¿Sale? En donde debería estar la FEM del rotor, pues hay un cortocircuito. Entonces, si el rotor está bloqueado, se tiene que ER es igual a RR más JXR por IR, ¿no? Que es más o menos lo que puse aquí, ¿no? Si lo despejáramos, tendríamos que IRX, perdón, déjenme lo borro. Tendríamos que ER es igual a IR que multiplica a XR más RR, ¿no? Ahí está. Que es la misma formulita que está aquí. ¿De acuerdo? Bueno. Como la FEM del rotor es proporcional a la velocidad del campo respecto al rotor, y la resistencia del rotor no cambia con la frecuencia y no se afecta con el valor de S, y dado que la reactancia XR varía conforme cambia el valor de S, entonces se tiene el siguiente circuito, ¿no? Podemos dejar representado esta función todo esto en función de S. Por lo tanto nos va a quedar estas ecuaciones están aquí, ¿no? S por R es igual a Rx más JS por XR por IR, ¿no? Por lo tanto, IR es igual a S por ER sobre R más JXR por S. Y esto va a ser igual a ER sobre RR sobre S más JXR.
R. Si ustedes se fijan, es nada más un poquito de tratamiento algebraico. No es complicado, lo pueden realizar ustedes. Nada más despejen de aquí, pasen para acá dividiendo. Dividan todo entre S y les va a dar esta ecuación que tenemos aquí. ¿Sale? Creo que sí está bien lo que les he estado diciendo. Déjenme checar. Creo que sí. ¿Sale? Bueno, esto se hace debido a la necesidad de calcular la corriente encontrando un valor similar empleando Fs. Si se cambia la resistencia RR por RRS, esta, se tiene este circuitito. Vean que es lo mismo que estamos trabajando aquí, solamente que ya dividí todo esto entre S. Entonces nada más me queda RR entre S. Y aquí de hecho hay un problema en este dibujito. Esto no puede ser ER, debe ser RR. Sí, debe ser RR, ¿de acuerdo? Entonces se fijan, nada más dividí todo entre S. Y así se tiene un circuito bien similar al de un transformador. ¿Vale? Déjenme a ver si se acuerdan de eso. Así se tiene un circuito similar al transformador. Y si referenciamos el circuito del rotor hacia el estator, entonces se puede representar de la siguiente manera, ¿no? Recuerden los transformadores que había formas de reflejar el secundario del transformador en el primario, del primario en el secundario, ¿no? Entonces en este caso estamos reflejando este circuito en este de acá, si no mal recuerdo. Ahorita lo checamos, pero vean que este es el circuito del estator y este es el circuito del rotor. Entonces se parece mucho al de un transformador. Entonces vamos a reflejar uno de los dos. Ahorita me acuerdo cuál de los dos es. En el otro. Sí, digamos que es el del rotor, lo reflejamos en el estator. ¿Sale? Ya lo vi. Entonces aquí ponemos una IS, tenemos ES, tenemos E'R, porque ya está reflejada hacia el estator. Entonces empleando la relación anterior me quedaría que E'R es igual a R por la relación de transformación, que es igual a ES. Y se puede referir al circuito y eliminar el acoplamiento magnético. ¿Sale? Con esto ya nosotros eliminamos el acoplamiento magnético que tenemos aquí. ¿Sale? No físicamente, solamente matemáticamente, encontrando así un arreglo equivalente que solamente tiene un sistema eléctrico. Siempre se tiene que tener presente que el circuito es solo una representación eléctrica del motor y físicamente en el motor se encuentra aislado eléctricamente el estator y el rotor. Entonces vean que ya referimos todo este lado, todo este secundario, ya lo referimos hacia el primario. O si lo quieren ver así, el rotor lo referimos hacia el estator. Solamente utilizando esta formulita que está aquí. Por lo tanto, pues tenemos ahora este circuito. Este circuito que contiene una resistencia de cobre del estator, una reactancia de dispersión del estator, una corriente de vacío, resistencias de pérdidas en el hierro, que típicamente nos las van a dar la mayoría de los problemas, las pérdidas en el hierro, algo que se conoce como resistencia magnetizante, la reactancia de dispersión del rotor reflejada en el estator, la resistencia de cobre del rotor y la resistencia o la potencia mecánica entregada del motor, ¿no? Tienen que tener claro que estamos reflejándolo ya hacia este de aquí, ¿no? Hacia el estator. Entonces con esto logra tener un circuito monofásico en estado permanente que satisface las siguientes consideraciones, que cumplen todos los, bueno, podemos decirlo así, que cumplen todos los motores industriales. Cuando se tiene un deslizamiento de operación en vacío, es decir, sin carga, el factor de potencia es inductivo porque la rama del rotor queda en circuito abierto. Por lo tanto, el factor de potencia es muy aproximado a 0.23, que es un mal factor de potencia. Es decir, un motor de inducción teóricamente no debe de trabajar en vacío, porque entonces tiene un muy bajo factor de potencia. Con la carga nominal, este tiene un valor bajo y el factor de potencia es alto, aproximadamente del 85% o 0.85. El voltaje de alimentación del estator es muy próximo a la FEM del rotor. Y vean lo que sí tiene sentido, ¿no? Porque ya con este circuito, pues queda casi en paralelo. Bueno, queda en paralelo, nada más por las pérdidas que se dan en el cobre y que se dan en la reactancia.
La corriente del estator es mayor que la corriente de vacío. Sí, también tiene mucho sentido, ¿no? La corriente de vacío nada más es la corriente que estamos magnetizando al estator, ¿no? Pero todavía lo podemos simplificar más, haciendo algunas consideraciones. Y típicamente trabajamos con este circuito equivalente. Se puede encontrar un circuito equivalente aproximado, se toman en cuenta las siguientes condiciones que se cumplen en cualquier motor de inducción industrial. La primera es que el voltaje en el estator es aproximadamente igual a la FEM generada en el estator. Esto es, BS es aproximadamente igual a S. La segunda condición es que la corriente vacía es de una magnitud mucho menor que la corriente del estator. Es decir, I0 mucho menor que IS. Además de considerar que las pérdidas en el devanado del estator son pequeñas, la reactancia de dispersión del estator se minimiza reduciendo la longitud media de las vueltas de cada bobina, así como las laminaciones se hacen más delgadas, ¿no? Para disminuir las pérdidas en el núcleo, como es posible obtener un circuito equivalente aproximado de esta forma. Donde ya básicamente nada más me queda la resistencia del estator, la reactancia creo que es la del estator, ¿sale? Y bueno, mi resistencia mecánica, ¿no? O la parte del secundaria. Entonces, este es un circuito que se utiliza mucho en algunas aplicaciones. Creo que los ejercicios que yo tengo preparados se resuelven más con este modelo que con este, ¿no? Pero se pueden aproximar bastante bien con este modelo. Y esto es todo por el momento. Espero que se haya entendido el tema. Lo van a entender más claramente con los ejercicios. Todavía faltan, creo que muchísimas ecuaciones que ver. Entonces, creo que sí es todo. Sí es todo. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias, muchachos. Déjenme apago.